Nunca imaginé que terminaría escribiendo esto. Que llegaría un momento en mi vida en el que me sentiría traicionada no por un extraño, no por una amiga lejana, sino por mi propio hijo. Mi único hijo. A quien le di todo, absolutamente todo, desde que lo llevé en el vientre hasta el último día que viví en esa casa que construimos juntos. Esa casa que ahora ni siquiera puedo pisar sin que me cierren la puerta en la cara. Mi nombre es Teresa. Tengo 63 años. Y aunque la edad pesa, lo que realmente duele no son los huesos ni la espalda, sino el alma. El alma cansada, vacía, rota. A veces me despierto pensando que todo fue una pesadilla, que en cualquier momento voy a abrir los ojos y estaré en la cocina de mi casa, preparando el café mientras escucho a mi hijo caminar por el pasillo. Pero no, la realidad es otra. Estoy en un cuarto prestado, con una maleta a los pies de la cama, y el eco del silencio repitiéndome que ya no tengo hogar. Fui madre joven. Tenía apenas 19 años cuando me embaracé. No fue planeado, por supuesto. El padre de mi hijo desapareció en cuanto se enteró, y yo tuve que enfrentar el mundo sola, con una barriga que crecía y una familia que me dio la espalda. Te lo buscaste, me dijeron. Ahora te haces responsable. Y eso hice. Me hice responsable. Aprendí a trabajar, a madrugar, a estirar los pocos pesos que ganaba vendiendo comida en la calle, lavando ajeno, haciendo de todo un poco. Mi hijo, Esteban, fue mi motivo para seguir. Cada vez que lo veía dormir, tan tranquilo, tan inocente, sentía que todo valía la pena. Me prometí que él nunca pasaría las necesidades que yo pasé. Que él sí tendría oportunidades. Que él sí tendría una infancia feliz. Y en medio de esa lucha diaria, fui olvidándome de mí misma. Dejé de lado los estudios, las amigas, los sueños personales. Mi mundo se volvió él. Solo él. A los 6 años lo metí en una buena primaria, con ayuda de una vecina que me consiguió una beca. Me levantaba antes del amanecer para prepararle el uniforme, el desayuno, todo. A veces tenía que dejarlo con vecinos para poder irme a trabajar. Pero cada peso que ganaba lo guardaba pensando en su futuro. No teníamos lujos, pero nunca le faltó un plato caliente ni una cama limpia. Y él, siempre tan cariñoso, tan risueño, solía abrazarme por las noches y decirme, un día te voy a comprar una casa grandota, mamá. Y así pasó el tiempo. Cuando Esteban terminó la secundaria, yo ya trabajaba en una pequeña cocina económica. No ganaba mucho, pero me alcanzaba para lo básico y para seguir ahorrando. Siempre supe que si quería que él estudiara una carrera, tenía que empezar por tener un techo propio. Así que empecé a juntar para un terreno. Me tomó años, pero lo logré. Un pedacito de tierra en las afueras de la ciudad, sin nada, solo tierra y monte. Pero era mío. Nuestro. Con el tiempo, levanté una casa modesta, primero de madera y lámina, y luego con bloques, conforme iba ahorrando. Cada pared que se levantaba era fruto del sudor, de las desveladas, de los sacrificios. Esteban me ayudaba los fines de semana, y aunque a veces refunfuñaba, yo sabía que en el fondo se sentía orgulloso. Esa casa era un símbolo. Un lugar donde él siempre tendría un espacio, sin importar qué pasara. Cuando terminó la preparatoria, Esteban quiso trabajar en vez de seguir estudiando. Me dolió, porque siempre soñé con verlo titulado, con un trabajo de oficina, corbata y todo. Pero no lo presioné. Se metió a trabajar en una tienda de electrodomésticos, y no tardó mucho en empezar a ganar más que yo. Al principio era lindo, llegaba con bolsas del súper, me ayudaba a pagar los recibos, incluso compró un refrigerador nuevo. Pero algo cambió cuando conoció a Carla. Ella era diferente. Siempre vestida como si fuera a una fiesta, con el celular en la mano, tomándose fotos todo el tiempo, hablando de cosas que yo ni entendía. Al principio pensé que era solo una noviecita más, pero pronto se volvió constante en la casa. Comía con nosotros, se quedaba a dormir los fines de semana, y de un momento a otro, ya tenía cajones asignados en mi mueble. Yo traté de llevar la fiesta en paz. Nunca quise ser la suegra metiche ni la que pone reglas absurdas. Pero Carla tenía una forma de mirarme que me incomodaba. Como si le estorbara.
como si no entendiera por qué yo seguía ahí. Un día, mientras estábamos comiendo, soltó un comentario que me quedó marcado. La casa está linda, pero le hace falta estilo. Yo la remodelaría toda, dijo, sin mirarme siquiera, mientras revolvía la sopa con desdén. Esteban rió, como si fuera una broma inocente, pero yo sentí un escalofrío. Ese fue el principio del fin. Después de aquel comentario de Carla sobre remodelar la casa, noté cosas que antes no veía. Detalles pequeños, casi imperceptibles, pero que dejaban claro que algo estaba cambiando. Empezaron a mover muebles sin consultarme, quitaron unos cuadros míos del pasillo, cambiaron las cortinas por unas más modernas, según ella. Una mañana llegué de trabajar y la sala ya no era la misma. Los sillones viejos que compré con esfuerzo estaban en la calle, junto a unas cajas. En su lugar había unos nuevos, de esos que venden a crédito, que ni siquiera combinaban con el resto de la casa. ¿Qué pasó con mis sillones?, pregunté, con el corazón en la garganta. Es que ya estaban muy feos, mamá. Además, Carla consiguió estos en oferta, ¿a poco no están mejor?, me respondió Esteban, como si fuera lo más normal del mundo. No dije nada. Me tragué el coraje. No quería pelear. Me repetía a mí misma que mientras ellos fueran felices, yo podía adaptarme. Pero la casa ya no se sentía como mía. Cada rincón estaba invadido por la presencia de Carla, sus plantas, sus velas aromáticas, sus zapatos tirados por todos lados. Incluso en la cocina me empezó a cambiar las cosas de lugar, como si no respetara que ese era mi espacio. Una noche, mientras guardaba el mandado, abrí la alacena y ya no estaban mis frascos etiquetados. En su lugar, todo era color beige, con letras cursivas que decían sugar, coffee, rice. Bonitos, sí. Pero fríos. Y ajenos. Poco tiempo después, Carla quedó embarazada. Fue una noticia que me cayó como balde de agua fría. No por el bebé, no. Me emocionó saber que iba a ser abuela, aunque aún me sentía joven para eso. Lo que me dolió fue la forma en que lo comunicaron. No hubo emoción, ni una reunión familiar, ni un abrazo. Solo entraron una tarde al cuarto y Esteban, con voz seca, me dijo: «Vamos a tener un hijo». «¡Ay, mi niño!», dije, y lo abracé, pero él no me devolvió el abrazo. «Vamos a necesitar más espacio, mamá». Esa frase me partió. No entendí en ese momento qué quería decir. Pensé que hablaba de mover cosas, de reorganizar habitaciones. Pero no. Lo que quería decir era que yo sobraba. Al principio fue sutil. Carla decía que el bebé necesitaba una habitación con buena ventilación, que mi cuarto tenía mejor entrada de luz, que yo podía dormir en el cuarto de servicio mientras tanto. Luego, que el baño tenía que ser exclusivo para ellos, por higiene. Después, que ya no podía cocinar con cebolla porque el olor le provocaba náuseas. Me fui haciendo chiquita dentro de mi propia casa, como si cada día ocupara menos espacio, menos voz. Una noche escuché una conversación entre ellos en la cocina. Esteban le decía a Carla: «Ya sé que es incómodo, pero no puedo correrla». «¿Por qué no? ¿Acaso no somos una familia nosotros también? ¿Qué? ¿Vamos a criar un bebé con tu mamá escuchándolo todo desde el otro cuarto?». No me vieron, pero yo estaba en el pasillo, de pie, con la respiración contenida. Esa noche lloré sin hacer ruido. Lloré por la pérdida de mi lugar, por ver cómo mi hijo, ese niño que crié sola, ya no me veía como una prioridad, sino como una carga. Un mes después del nacimiento del bebé, las cosas se pusieron peor. La casa era un caos de pañales, biberones, visitas y gritos. Yo intentaba ayudar, hacerme útil, pero Carla siempre encontraba un pretexto para excluirme. Si trataba de cargar al bebé, me decía que estaba dormido. Si lavaba ropa, me decía que no usara su jabón especial. Todo lo que hacía estaba mal. Me sentía como una intrusa. Entonces llegó el día que no olvidaré jamás. Esteban entró a mi cuarto con unos papeles en la mano. «Mamá, necesito que firmes esto. Son unos documentos para regularizar la propiedad». «¿Regularizar?». «Sí, para poder poner todo a nombre de la familia».
Cuestiones legales. No te preocupes, es solo un trámite. Confía en mí. No entendí bien. Me sentía confundida, cansada. Estaba en bata, con el cabello suelto y la espalda adolorida. No pensé. No pregunté. Era mi hijo. ¿Cómo iba a desconfiar de él? Firmé. Una semana después me dijeron que me tenía que ir. ¿Qué habían? Encontrado un lugar para mí, un cuarto en casa de una tía lejana. Que ya no había espacio. Que el bebé necesitaba tranquilidad. Que era por mi bien. Yo no grité. No lloré. Solo sentí que algo dentro de mí se quebró para siempre. Tomé mi maleta, mi bolsa con medicamentos y un par de fotos enmarcadas. Salí de la casa sin mirar atrás. Esteban ni siquiera me ayudó a cargar las cosas. Carla me cerró la puerta con una sonrisa educada, como quien despide a una visita que ya se quedó demasiado tiempo. Al principio no entendía bien qué estaba pasando. Me sentía como flotando en una pesadilla que no se terminaba de definir. Me fui de mi casa con solo una maleta y una bolsa de mandado con algunas cosas personales. Ni siquiera llevaba todas mis medicinas. Estaba tan aturdida que olvidé las cosas más básicas. Lo único que sí me aseguré de llevar fue el portarretratos con una foto de Esteban cuando era niño, y una más reciente del nieto, que había logrado imprimir después de su nacimiento. Llegué a casa de mi tía Luisa con el corazón hecho polvo. Ella fue amable, me ofreció su cuarto de huéspedes, una taza de café y palabras dulces que, aunque no resolvían nada, al menos me hacían sentir que alguien aún me veía como persona. ¿Pero cómo es posible, Teresa? ¿Tu hijo? Me preguntaba, horrorizada. Firmé sin leer, Luisa, confié en él. No podía decir más sin que se me quebrara la voz. Las primeras noches eran insoportables. Me despertaba pensando que aún estaba en mi casa, con la rutina de siempre, levantarme antes del amanecer, calentar el agua, preparar café, revisar si la ropa del día anterior ya estaba seca. Pero al abrir los ojos, recordaba que estaba en otro lugar. Un lugar prestado. Extraño. Que no olía a mí. Que no tenía mis cosas ni mis paredes. Lloré tanto que terminé con los ojos hinchados por días. Me sentaba en la cama, apretando la foto de Esteban contra el pecho, preguntándome una y otra vez, ¿por qué me hizo esto? No entendía cómo se podía olvidar todo tan fácilmente. Todas las veces que me enfermé y aún así trabajé. Todas las veces que él se quedó sin útiles escolares y yo me partía el alma para conseguirlos. Los cumpleaños que celebré con un pastel comprado con las últimas monedas. Los zapatos que me negué a comprarme para poder comprarle los suyos. ¿Todo eso valía tan poco? Pero lo que más dolía no era la casa. No era el documento firmado ni el engaño legal. Lo que más me dolía era la forma. La frialdad. La facilidad con la que me reemplazaron. Ni una discusión. Ni un intento de reconciliación. Solo me sacaron. Como si yo fuera un mueble viejo que ya no hacía juego con la decoración. Pasaron las semanas y no supe nada de Esteban. No llamó. No preguntó si estaba bien. No me buscó. Como si nunca hubiera existido. Carla me bloqueó de todo. WhatsApp, redes sociales, hasta del correo electrónico. Supe por Luisa que publicaba fotos del bebé con frases como nuestra familia completa y hogar dulce hogar, y cada palabra me escocía como sal en una herida abierta. Pensé muchas veces en ir a buscarlo. Pararme frente a la casa y tocar la puerta. Gritar su nombre. Suplicarle. Pero algo dentro de mí me detenía. El orgullo, quizá. O el instinto de conservación. O simplemente el miedo a enfrentarme a una puerta cerrada. En lugar de eso, me refugié en la rutina. Empecé a ayudarle a mi tía con algunas cosas. Barrer el patio, ir al mercado, ordenar las gavetas. Me movía en automático, como si hacer cosas simples pudiera distraerme del vacío. No hablaba mucho. Me convertí en una sombra. Una presencia silenciosa que trataba de no incomodar, que pedía permiso hasta para respirar. Una tarde, mientras limpiaba el estante de la sala, encontré un cuaderno viejo.
De esos con pastas duras y hojas amarillentas. Estaba vacío. Lo tomé como una señal. Esa noche empecé a escribir. Al principio fue torpe. Unas líneas sueltas. Palabras que no terminaban de hilvanarse. Pero luego empecé a soltarme. Escribía de madrugada, mientras todos dormían. Hablaba conmigo misma. Con la Teresa que se había perdido. Con la Teresa que era madre, pero que ya no sabía si seguía haciéndolo. Y fue en esas páginas donde empecé a recordar cosas que tenía enterradas. Las risas con Esteban cuando jugábamos a que el sillón era un barco. Las noches en que se enfermaba y yo me quedaba despierta con una vela prendida, vigilando su fiebre. Las veces que me dijo te quiero sin motivo. Y también las primeras señales de distancia. Las veces que prefirió salir con sus amigos en vez de cenar conmigo. Las veces que me interrumpía con impaciencia cuando le contaba algo. Escribir me hizo ver que había estado tan ocupada sobreviviendo, que nunca me detuve a procesar mi propio duelo. Porque eso era lo que estaba viviendo, un duelo. No solo por mi casa. Estaba llorando a mi hijo. Al niño que ya no existía. Al vínculo que se había roto sin aviso. Un domingo, salí a caminar. El sol estaba tibio y el aire tenía ese olor a tierra mojada que me traía recuerdos de infancia. Pasé frente a una panadería y, sin pensar, compré una concha y un café. Me senté en una banca del parque y, por primera vez en semanas, respiré hondo sin sentir que el pecho se me cerraba. Una niña pasó corriendo frente a mí, riendo, y su mamá la seguía con una sonrisa en el rostro. Me vi reflejada ahí. En esa mujer corriendo detrás de su hija. En esa alegría inocente que sentía al ver a Esteban crecer. Cerré los ojos y supe que, aunque mi corazón seguía roto, todavía quedaba algo de mí que podía salvarse. Esa noche escribí en el cuaderno. No tengo casa. No tengo hijo. Pero me tengo a mí. Y mientras me tenga a mí, puedo empezar de nuevo. Fue la primera vez que escribía algo con convicción. Después de esa tarde en el parque, algo en mí cambió. No fue una transformación mágica, ni una recuperación instantánea, pero sí un pequeño movimiento interno, como si por fin se hubiera destrabado algo que llevaba mucho tiempo atorado. Me di cuenta de que no quería morirme sintiéndome usada, desechada, invisible. No después de todo lo que había hecho por los demás. No después de haberle entregado mi vida a un hijo que hoy no me reconocía. Y no quería venganza. Tampoco quería recuperar la casa, aunque doliera. Solo quería recuperar algo de mí. Lo poco que quedaba. Tenía que hacer algo con ese dolor, convertirlo en algo que no me consumiera todos los días. Una mañana me desperté más temprano que de costumbre y decidí ir a ver la casa. No para reclamar ni hacer escenas. Solo para verla. Para despedirme. No había tenido oportunidad de decirle adiós a mi hogar, al lugar donde pasé más de 30 años. Necesitaba cerrar ese capítulo. Tomé el transporte público y bajé unas cuadras antes, para caminar. Sentía los nervios como un puño apretándome el estómago. Cuando llegué a la calle, la reconocí de inmediato, aunque todo se sentía distinto. La reja tenía pintura nueva, habían puesto un toldo en la entrada, y macetas nuevas decoraban las ventanas. Carla, evidentemente. Le encantaba que todo se viera bonito por fuera. Me quedé de pie frente a la casa, sin atreverme a tocar. Solo observando. Mis manos temblaban. Mi corazón latía con fuerza. No había nadie afuera, pero escuchaba risas dentro. Risas de bebé. Eso me rompió. Nunca pude abrazar a mi nieto más de 2 veces. Nunca me dejaron cuidarlo, arrullarlo, contarle historias. Yo, que había criado sola a su padre, no era digna de cargarlo. Estaba a punto de irme cuando escuché la puerta abrirse. Mamá. Era Esteban. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Los suyos se abrieron con sorpresa, y luego se apagaron. Bajó la mirada como si le costara sostenerla. Detrás de él apareció Carla, con el niño en brazos, y al verme, frunció los labios con desagrado. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó,
sin molestarse en disimular. Yo no respondí. Solo miré a Esteban. Solo vine a ver la casa. Mi voz era baja, pero firme, no vengo a reclamar nada. Quería despedirme. Él abrió la boca, pero no dijo nada. Solo miró al suelo. Ya no es tu casa, dijo Carla, seca como siempre. Lo sé, respondí. Pero fue la mía durante 30 años. Solo necesitaba un momento. Ya me voy. Me di la vuelta. Sentí un nudo en la garganta, pero me negué a llorar ahí. No les iba a dar ese gusto. Mamá, dijo Esteban detrás de mí. Me detuve. Lo siento. No me giré. Solo cerré los ojos. Yo también, respondí. Y seguí caminando. Volví a casa de mi tía con una extraña sensación de paz. Me había hecho pedazos para criar a un hijo que, al final, me dio la espalda. Pero esa visita, esa disculpa aunque fuera débil, me permitió soltar algo que venía arrastrando desde hacía meses. Esa casa ya no era mía. Ese hijo ya no era el niño que crié. Y aunque doliera, tenía que aceptarlo. Empecé a organizar mis cosas con más orden. Hablé con Luisa y le dije que buscaría un lugar propio, aunque fuera pequeño. No quería seguir siendo una carga para nadie. Usé algo de dinero que tenía guardado, y una pequeña pensión que por fin estaba por liberarse, para rentar un cuarto en una casa de huéspedes. Nada lujoso, pero limpio y tranquilo. Conseguí un trabajo de medio tiempo ayudando a preparar comida en una fonda. Volver a la rutina me hizo bien. Me devolvió cierta estructura. Además, las señoras que trabajaban ahí eran amables. Me escuchaban. Se reían de mis chistes. Me preguntaban cómo me sentía. Me llamaban Doña Tere con cariño. Empecé a escribir con más frecuencia en el cuaderno. Pero ahora ya no era solo para desahogarme. Empecé a escribir mi historia como si fuera un testimonio. Una forma de que, si algún día alguien la leía, supiera que hay madres allá afuera que lo dan todo, y que a veces se quedan sin nada. Pero también que eso no significa el final. Que aún con el corazón roto, se puede seguir. Adelante. Aunque sea con pasos chiquitos. Una tarde, mientras barría la entrada de la casa donde rentaba, vi pasar a una vecina con su hija pequeña. La niña se detuvo, me sonrió, y me regaló una florecita que había arrancado del pasto. Para usted, señora, me dijo. No me lo esperaba. Me quedé con la flor en la mano, sin poder hablar. Lloré en silencio esa noche. Pero no era tristeza. Era un llanto distinto. Uno que nace cuando algo empieza a sanar. Con el tiempo, mi vida fue tomando otro ritmo. Nada de lujos ni estabilidad total, pero al menos ya no lloraba todas las noches. Me mudé a un cuartito propio y seguí trabajando en la fonda. Las compañeras me trataban con cariño, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a algo. Me llamaban Doña Tere, me escuchaban, me hacían reír. Una mañana recibí una carta. Era de Esteban. Me temblaron las manos al reconocer su letra. Decía que no podía justificar lo que hicieron, pero que lo lamentaba. Que el niño preguntaba por mí a veces, y que él no sabía cómo responderle. Terminaba con un perdóname, si puedes. No lloré. Guardé la carta en una caja. Fue un gesto pequeño, pero real. No bastaba para reparar lo perdido, pero al menos era algo. Le escribí una respuesta que aún no envió. No quiero volver a esa casa. Ya no me pertenece. No estoy lista para verte, pero si algún día tu hijo quiere conocerme, estaré aquí. No esperando, pero sí dispuesta. Porque aunque me fallaste, sigo siendo tu madre. Y el amor de una madre, a veces, sobrevive incluso a la traición. Hoy vivo tranquila. Humilde, sí, pero en paz. En la fonda me han ofrecido quedarme como encargada. La gente me quiere. Las flores en mi ventana bailan con el viento. Y aunque no tengo lo que construí por tantos años, ahora estoy construyendo algo nuevo, mi dignidad.